¿qué les parece? Adivinen, ¿saben quién es este cantante? ¿Quién es? A ver. Es Juanes. Casi nada, ¿no? Juanes de Colombia, con Nuestro Juramento, un tema de los boleros clásicos de Latinoamérica, y Juanes lo ha convertido en un ritmo modernito, pero que suena igual de sabroso. Bien movidito. Y así... Y así iniciamos aquí en Venezuela, siempre Venezuela, como siempre llevándole información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Buenas tardes, Nancy, ¿cómo estás? Buenas tardes, Alan. Buenas tardes a toda nuestra amable audiencia, esa que está ahí en el dial, en 1160 Radio San José y Cúcuta, de nuestras redes sociales oficiales en Facebook, Siempre Venezuela Radio, en Instagram, @Siempre Venezuela Radio, y en Twitter, @Siempre Venezuela, y en la página web www.siemprevenezuelaweb.com, en enlace con Radio Delfín 1060 AM y La Voz del Río Arauca 1110 AM. Saludamos en el control máster a Alex Meneses, a Robinson Cárdenas y a Roberto Alexis Rojas. Gabriela Parra, Alan Peralta con registro nacional 0715 y quien les habla, Nancy Pacheco, con registro nacional 0713, el Colegio Nacional de Periodistas Seccional Norte de Santander. Bienvenidos a esta primera ronda informativa en Siempre Venezuela, Venezuela es Noticia. Bueno, y Provea, la Organización de Derechos Humanos de Venezuela, está haciendo una aclaratoria porque, según Provea, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional no ha tomado todavía decisión formal sobre pasar a la fase de investigación el examen preliminar Venezuela 1, donde se investigan los hechos de violación de crímenes de lesa humanidad por parte del régimen de Nicolás Maduro. Aclara la duda, dice Provea. Se hizo público el último documento de la exfiscal Fatou Bensouda, el cual estaba pendiente por publicar la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Este documento señala que sí hay complementariedad, es decir, se estarían cumpliendo a los efectos de admisibilidad por parte de la Corte Penal Internacional los hechos de Venezuela, los hechos denunciados, y se pudiera iniciar la investigación para investigar y sancionar a los responsables de estos crímenes cometidos en Venezuela. El documento de junio, pero hecho público este día, no dice que se haya abierto la investigación sobre Venezuela, pero sí revela que los casos examinados sí son competencia de la CPI, o sea, de la Corte Penal Internacional. Además afirma que muchas actuaciones de la Fiscalía fueron totalmente insuficientes, la Fiscalía venezolana. Las conclusiones de Bensouda señalan una inacción del Estado venezolano y se llegó a la conclusión de que las autoridades no están dispuestas a investigar o enjuiciar estos casos. El examen preliminar está ya en manos del señor Karim Khan, quien podría tomar la decisión en cualquier momento en la Asamblea de Partes en diciembre cuando presente su gestión. Pero lo que sí está claro es que el informe, y lo hemos dicho aquí, no hemos dicho que ya Venezuela está siendo investigada, sino que se abrieron de par en par las puertas para esta investigación porque le queda muy cuesta arriba a Karim Khan decir que no se va a investigar a pesar de este informe preliminar. De tener las pruebas esas, porque claro, existen muchas pruebas. Claro, quedaría muy mal, pero yo estoy seguro que Khan va a iniciar la investigación sobre Venezuela. No hay un límite de tiempo próximo. Él lo puede hacer desde mañana mismo, como lo puede hacer en diciembre, que es el último lapso que tiene. Así que son varios meses, o son semanas, o pueden ser días. O pueden ser horas. O pueden ser horas. Así de sencillo. Y en otro orden informativo, los guerrilleros decretan un toque de queda en el río Arauca. No queremos que mueran personas inocentes. Pues estos grupos guerrilleros que operan en la zona de Arauca y Arauquita, fronteriza con Venezuela, pues decretaron esta semana un toque de queda en el río Arauca. Esto pues lo han venido reseñando en una nota de prensa de Latam Post, donde pues se ha compartido en las diferentes redes sociales y a través del WhatsApp. Un presunto miembro de las disidencias de la FARC ha advertido a los canoteros que normalmente que trafican gasolina y productos que pasan a Venezuela, que no podrán navegar entre el horario de las 6 de la tarde y 6 de la mañana, porque quien lo haga pues tendrá una muerte asegurada. Los periodistas Carola Briceño y Beatriz Galindo indicaron en esa publicación que las medidas serían parte del llamado Plan Pistola de las disidencias de las FARC que han impuesto en esta zona luego de que el 3 de agosto asesinaran en el río Arauca al disidente
Fariano José Leonardo Guerrero Estrada en medio de un enfrentamiento entre estos grupos criminales. Guerrero Estrada, conocido como El Mono, tenía 26 años de edad y era cabecilla de las milicias urbanas de las guerrillas en Arauca. Bueno, y la encuestadora Megaanálisis ha publicado información de su más reciente estudio en Venezuela que ha arrojado los siguientes datos, entre otros, pero este es el resumen fundamental. 76.3% de los encuestados en Venezuela quiere la salida de Maduro y el chavismo. 71% no cree en diálogo. 72% no confía en el CNE. 68.3% de los encuestados no cree en el voto. Y 71.4% repudia el socialismo. Son los resultados de esta encuesta. La encuestadora se llama Megaanálisis y se realizó en medios de comunicación se realizó sobre población venezolana, y esto ha sido publicado por diversos medios de comunicación. Sin embargo, pues la estadística es bastante dura, especialmente en el caso de Maduro y el chavismo, ya que 3/4 partes de la sociedad quiere que el régimen de Maduro finalice. Y David Uzcategui y José Fernández lideran la encuesta en el municipio Las Salidas. Pues en esta encuesta realizada por la firma Delfos para evaluar la gestión y la expectativa electoral frente a esas elecciones previstas para el 21 de noviembre, pues reflejan una tendencia favorable para David Uzcategui como candidato a la gobernación de Miranda y para Josy Fernández para repetir como candidato opositor a la alcaldía que actualmente está gerenciando la alcaldía de Los Salidas. En este estudio realizado desde el 19 al 24 de julio en el municipio de Las Salidas, ante la pregunta ¿quién le gustaría a usted que fuese ese candidato de la oposición para gobernar en Miranda? El 43,7% de los encuestados de este segmento han asegurado no votar, están dispuestos, y otros están dispuestos a votar por David Uzcategui, superando a Carlos Ocaris, quien ha registrado un 13,3% de intención de votos en ese momento que está totalmente polarizada la situación de política en Venezuela. Bueno, y vamos a ver el primer reporte de nuestro corresponsal en La Guajira, Carlos Uzcategui, el Miura. Feliz tarde para todos, Carlos Uzcategui, el Miura, la voz del Caribe, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Saludo cordial a mis buenos amigos Nancy Pacheco, Alan Peralta, Gabriela Parra y a ese gran equipo extraordinario en tan prestigiosas emisoras. Con las noticias del Caribe, la costa atlántica, el Magdalena, el Cesar y la Guajira. Colombia recibió este miércoles 394.200 dosis de vacuna Pfizer. Javier Lastra en el Caribe, Fulcado, nuevo gerente de Afinia. Conductores de vehículos y motocicletas preocupadas por la falta de combustible subsidiado. Durante estos primeros días del mes de agosto se siguen viviendo largas filas en las distintas estaciones de servicio de Riohacha, en la capital de La Guajira, en búsqueda del combustible subsidiado. Cabe recordar que el combustible subsidiado es irrisorio para esta ciudad, por lo que las distintas cooperativas han exigido al Ministerio de Minas y de Energía el aumento del cupo subsidiado. Incluso este miércoles en la tarde se vieron largas filas en las distintas estaciones de servicio en búsqueda del combustible subsidiado, que está alrededor de los 6.500 pesos el galón americano o el galón normal. De acabarse la gasolina, el gasoil, el combustible subsidiado, conductores de vehículos y motocicletas tendrán que recurrir a comprar el combustible full time, que oscila entre los 9.000 y 9.500 pesos. Pedimos controles a las autoridades para que puedan generar acciones de las EDS. Esperamos que no haya problema, como viene pasando todos los meses con la especulación, sostuvo un conductor. Cabe recordar que el día martes 12 de agosto el Ministerio de Minas y Energía lideró una mesa de trabajo relacionada con el sector minero energético, en el que participaron miembros de las cooperativas y del sector de combustible en La Guajira. No obstante, no estuvieron de acuerdo con los argumentos que entregaron los funcionarios del ministerio en referencia al aumento del cupo de combustible para el departamento. Pero también eso no es tanto, Alan, Nancy, Gabriela y a toda la audiencia. Es el grave problema que tienen diferentes corregimientos y sobre todo en la Alta Guajira, que una botella como la conocen aquí en La Guajira, la Bicola,
que es litro y medio de gasolina, tiene un valor de 25.000 pesos. Es decir, que el galón a ellos les saldría por más de 65.000 pesos actualmente. Grave situación. Ejército Nacional logró propinar golpe al contrabando de cigarrillos en zona fronteriza de La Guajira. El grupo blindado de caballería Gustavo Matamoros de Costa del Ejército Nacional logró propinar un fuerte golpe, un zarpazo al contrabando de cigarrillos en la zona fronteriza de La Guajira. Las autoridades militares en conjunto con uniformados de la Policía Nacional, la Porfa, lograron la incautación de la mercancía ilegal en la zona rural de Maicao, muy cerca de la frontera colombo-venezolana. En una operación coordinada, las autoridades comprometidas en el control, la seguridad y sobre todo la estabilidad del territorio en el norte de La Guajira incautaron 10.600 decenas de cigarrillos de contrabando para un total de 106.000 cajetillas marca Marine, las cuales tenían como destino el municipio de Maicao. Cabe indicar que en la mencionada mercancía era transportada en un camión Ford 750 de placa A93A112J de Guárico, República Bolivariana de Venezuela. Al momento del procedimiento, el conductor huyó sin lograr su detención, informó la fuente del Ejército Nacional. Cabe indicar que el valor de los cigarrillos incautados se estima en 227 millones de pesos. Esta es la segunda operación con importantes resultados de las tropas del Grupo Blindado de Caballería Gustavo Matamoros de Acosta, luego que la semana anterior se incautaron varios paquetes de clorhidrato de cocaína que eran movilizados en un vehículo venezolano. Grave riesgo para terceras dosis contra la COVID-19 por filtración de contrato. Así lo advirtió este miércoles el director del Departamento Administrativo de la Presidencia, DAPRE, Víctor Muñoz, y niegan por segunda vez tutela de Janssen por contratos de vacunas en Colombia. El presidente Iván Duque no descarta acciones legales por revelación de contratos de vacunas. Captura, le ponen los ganchos a 13 presuntos Papa López señalados por la extorsión. Detienen en el Amazonas 35 extranjeros irregulares que querían llegar a Bogotá. Denuncian que una de cada 2 pruebas COVID falsa en España son de colombianos. Caso Micti, preparan moción de censura en Cámara de Representantes. Aplazan audiencia sobre polémico contrato de Micti hasta el viernes. Contratistas se declaran víctimas del lío del Micti. Colombianos podrán residir y trabajar en países miembros de la CAN. Caso Uribe, víctimas denunciarán al fiscal Gabriel Jaime. Ecopetrol firmó contrato con el Ministerio de Hacienda para adquirir el 51.4% de Lisa. En el Ministerio del Trabajo abrieron la convocatoria para el subsidio de empleo joven. La postulación se debe realizar entre el 12 y 19 de agosto. Aplica para los empleadores que hayan contratado jóvenes desde abril. En la Gobernación de la Costa Atlántica garantizan ingreso y seguridad alimentaria a 3.250 familias en la Costa Atlántica. Solicitan en Colombia mejorar las condiciones de madre e hijo que conviven en cárceles. Alex Sack denunció al fiscal general de Cabo Verde por violar sus derechos. Hay peligro de que los desmovilizados retornen a las armas, justicia y paz en el caso de Salvatore Mancuso. La sala hizo el pronunciamiento al anunciar la culminación de 2 macroimputaciones que involucran a Salvatore Mancuso. En Sincelejo buscan anular firmas para la revocatoria. Oscar Iván Zuluaga anunció su precandidatura a la presidencia en el 2022. Así lo confirmó durante el foro de precandidatos presidenciales del Congreso de la ANDI. Firman contratos para la conservación natural en el Alto Sinú cordobés. La iniciativa beneficia a más de 2.000 familias en el sur del departamento. Colombia tiene la primera planta papelera con certificación basura cero que aprovecha el 99.4% de sus desechos industriales con iniciativas como el compostaje y la fabricación de ladrillo. El cartagenero Jorge Alfaro anota carrera 14 de su campaña con los Marlins de Miami. La lluvia interrumpe el torneo COSAC. El hockey vuelve a hacer escena en Barranquilla con el torneo Senior Master. El Junior se alista para ir a una plaza en la que nunca ha perdido ante los Jaguares. En el restaurante Pipe Bueno, hasta 290.000 pesos vale por un plato, donde se pagan el restaurante de Pipe Bueno y Lisa W. En la reactivación económica, la nueva ruta con la que podría viajar y conocer Panamá desde Colombia. Ubican estación meteorológica en San José de Uré, sur de Córdoba. Gestantes migrantes venezolanas ya se
vacunaron en Sucre. Brote de COVID-19 en internado indígena de la Alta Guajira. Carlos Ucategui, el Miura, La Voz del Caribe, retornando a los estudios. Y fue Carlos Ucategui, el Miura, desde La Guajira, Colombo, venezolana. Ahora, La Voz del Caribe. Seguimos con más información y siguen los pronunciamientos con el tema de la Corte Penal Internacional, y en este momento esa reacción la hace Luisa Ortega Díaz ante este informe. La exfiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, ha señalado el día de hoy que las pruebas presentadas en el año 2017 contra el Estado venezolano en la Corte Penal Internacional son irrefutables. En este sentido, ha indicado en su cuenta en Twitter que Maduro y sus acólitos pensaron que podrían evadir la justicia con estas acciones para buscar dilatar este proceso. Y ante eso, Alan y audiencia, también María Corina Machado viene pronunciándose y aplaude la sentencia de la Corte Penal contra el gobierno actual, contra el gobierno de Nicolás Maduro. La Corte Penal Internacional confirmó lo que todos los venezolanos han denunciado por años: un gobierno actual que ha cometido crímenes de lesa humanidad, y afirmó que dichos delitos deben ser investigados. Bueno, y otro que también se ha pronunciado es Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos, quien pidió abrir una investigación sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos por Venezuela. Por ende, exhortó a la Corte Penal Internacional a tomar medidas al respecto. Almagro se pronunció en relación a este tema, señalando que se deben superar los tramados de impunidad que había construido la administración de Maduro. Internacionalmente debemos superar estos tramados y evitar que los cómplices internacionales pues puedan bloquear el paso de la investigación. La normativa está, la institucionalidad existe, que es la Corte Penal Internacional. Hemos apelado a eso, aunque sabemos que los tiempos de la justicia internacional son prolongados y tienen su lógica, manifestó. La Fiscalía publicó este informe y demuestra a las claras la inacción por parte del Estado para sancionar y procesar los diversos delitos. En consecuencia, analizó que se cometieron crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Y Roberto Enrique, presidente nacional del COPEI, también se une al diálogo en México. En la tarde de hoy ha confirmado que renuncia a sus labores como opositor desde Chile para participar en esa mesa de negociación con el gobierno venezolano en México. Según Alexander Mireles, coordinador de BP Cojedes, Enrique habría salido de la embajada de Chile rumbo al aeropuerto de Maiquetía hacia México. Por otra parte, la Nueva Antorcha asegura que la secretaria general del COPEI de Anzoátegui, Norma Bastardo, envió palabras de salutación y deseo de éxitos a Enrique como representante de ese partido en esas negociaciones que se van a realizar en México. Bueno, y la inflación durante el mes de julio del 2021 en Venezuela. Inflación mensual, 19%. Inflación interanual, es decir, desde julio del año pasado hasta julio de este año, 1984%. Inflación acumulada este año, en lo que va de este año, 415,7%. La canasta alimentaria en dólares, $303. Esto es lo que vale una canasta alimentaria básica para una familia de 4 personas. Y en Siempre Venezuela, siempre vamos a una pausa comercial y musical. Ya regresamos. Bueno, los gaiteros viejos del Pillopo, las cosas buenas, son las cosas buenas de la vida, eso de tomarse un cafecito ahí en la puerta de la casa, de hablar con los vecinos, de compartir, de estar siempre disfrutando el clima, las cosas bellas de la vida. Y me parece que la canción de Pillopo recoge esas cosas sencillas que un ser humano debe de alguna manera pues disfrutar, y creo que esto es lo fundamental de la vida. Seguimos en Siempre Venezuela siempre es noticia. Y como Venezuela no tiene problemas de los cuales preocuparse y sus dirigentes no tienen la capacidad para resolverlos, sí empiezan a inmiscuirse en problemas de otros países y a investigar a otros países, y esto sucede con Diosdado Cabello, donde asegura en el día de hoy que Iván Duque está involucrado en el magnicidio del presidente haitiano.
Nada. Él no tiene nada que hacer con el tema de la Corte Penal Internacional, con el tema de la salud, con el tema de los hidrocarburos. No tiene absolutamente nada que ver con eso, pues ha insistido en el día de hoy que el magnicidio del mandatario haitiano se planificó en Colombia, al igual que el intento de asesinato contra el presidente Nicolás Maduro. Esos mercenarios que hoy defienden y piden medidas cautelares, pues son colombianos en su mayoría y fueron entrenados para acabar con la vida de este presidente legítimamente electo como Jovenel Moïse. Así lo viene denotando en el día de hoy, en la tarde de hoy, Diosdado Cabello. Bueno, lo cierto del caso es que Diosdado Cabello no sabe de qué hablar, porque ha visto cómo ha mermado su presencia y su imagen dentro del gobierno de Maduro y quiere de alguna manera hacerse sentir y entonces hace afirmaciones alocadas. Otro que ha hecho afirmaciones alocadas fue el fiscal general de Venezuela, el fiscal de facto. El señor ha publicado hoy un comunicado, Tarek William Saab, en donde rechaza de manera absoluta y contundente las acusaciones de la fiscal Bensouda. Las actuaciones de la fiscal en el caso de Venezuela se llevaron a cabo y como lo confirmó la Sala de Cuestiones Preliminares de manera unilateral y sin tener en cuenta la colaboración ofrecida de buena fe por las autoridades. Dice también que los casos potenciales que surgieron en esta investigación han sido trabajados, investigados por la Fiscalía. También afirma que nuestro país ha presentado 5 informes con datos fehacientes de los avances en más de 700 procesos penales en curso y 9 reformas de calado que han mejorado la protección de los mismos. Se olvida el señor Tarek William Saab que esos informes los presentó en un transcurso de tiempo entre el mes de octubre del año pasado y el mismo mes de junio, cuando ya casi la fiscal entregando, entonces presentó un informe tratando de tapar lo indefendible. Le pegó un ataque de eficiencia tal a Tarek William Saab que se elaboró esta cantidad de informes para tratar de tapar, lavarle la cara, buscar de alguna manera que esto no saliera publicado, pero salió publicado. Al parecer no fue suficiente, dice Delsa Solórzano, que Tarek William Saab se haya reunido innumerables cantidades de veces con la fiscal para manifestar su posición. Según esto, ya se volvió cansón en la Fiscalía de la Corte Penal Internacional de tanto ir, de tanto fastidiar durante los últimos meses, pero no lo hizo durante todos los años previos desde que se inició el proceso y vino a última hora como a dar pataditas de ahogado tratando de salvar la imagen del gobierno de facto. Se sintieron pisados. Sí, lo cierto del caso que se atendió a todos los emisarios del régimen, dice Delsa Solórzano sobre la función de la fiscal Bensouda, y no hicieron más que evidenciar que en Venezuela se cometen crímenes de lesa humanidad. Ahí se aplica esto de no me defiendas tanto, compadre, porque quedó bien mal el gobierno de Venezuela después de los informes, estaba mal antes de los informes, pero quedó peor. Quedó bien mal después de los informes del fiscal general que demostraron simple y llanamente que era un movimiento táctico tratando de limpiar la imagen y tapar las denuncias de la violación de derechos humanos en Venezuela. Y en otro orden informativo, la Federación Médica Venezolana ha denunciado que los hospitales públicos del país se encuentran en una condición totalmente de precariedad. Por medio de un comunicado oficial, Douglas León Natera, presidente de la institución, aseguró que los centros están carentes de herramientas de trabajo y de insumo, además de no contar con servicios de limpieza ni mantenimiento. La llegada de la pandemia pues ha empeorado esta situación en 301 hospitales. Esto es lo que él viene denotando en el día de hoy. El médico urólogo y cirujano resaltó los casos de los hospitales en Caracas, entre ellos el Clínico Universitario, Pérez Carreño, Los Magallanes y periféricos de Lidice, Katia y Coche. Asimismo, no dejó pasar a otros centros asistenciales como el Domingo Luciani, Hospital Central de Maracay, y Luis Racetti en Barcelona. El diagnóstico también incluye el Hospital Central del Táchira, Casal Ramos de Acarigua, Luis Ortega de Porlomar y el Hospital Patricio Alcalá de Cumaná. Así se encuentra el estado de estos hospitales. La Federación Médica viene quejándose ante esta crisis hospitalaria y ante esta crisis hospitalaria pues el gobierno, este gobierno que es maula, este gobierno que no le interesa absolutamente nada a su pueblo, pues sigue dejando acabar. Bueno, y la periodista venezolana
reconocida periodista venezolana de mucha credibilidad, Ibellice Pacheco, publica hoy en su cuenta una noticia que es como bomba, una información que es como bomba. Hace parte de una pregunta: ¿saben dónde estuvo refugiado el Coqui al huir de la cota 905? Dijo, en el hipódromo La Rinconada, allí mismo en la ciudad de Caracas. Y lo protegió el gerente de esta instalación, el Potro Álvarez. Que a nadie le sorprenda una salida acordada para que el Coqui altere al gobierno de Duque. O sea, según la periodista Ibellice Pacheco, al Coqui se le dijo, o lo matamos o se va, y se va a Colombia a embromarle la vida al gobierno de Colombia. Y el Coqui aceptó esta posición y aparentemente fue protegido, según, repito, la denuncia que hace Ibellice Pacheco, fue protegido por funcionarios del gobierno de Maduro para trasladarlo, porque nadie se explica cómo sale. Primero, cómo escapó del cerco. Nadie se explica cómo en la cota 905 estaba rodeado de fuerzas de todo tipo, de todo calado, y escapa. Y nadie se explica cómo, siendo un hombre público, notorio y comunicacional, pasó cualquier infinidad de acabalas que hay entre Caracas y esta frontera e ingresó a territorio colombiano. O sea, eso de verdad que es bastante sospechoso porque... bueno, sabemos muy bien los métodos del gobierno de facto, que cuando se empeña en detener a alguien, lo hace y lo investiga y lo busca. Pero aparentemente el Coqui no era tan importante, era cuestión de enviarlo a Colombia y que Colombia resuelva. Vamos a ver si esta versión que da la periodista Ibellice Pacheco tiene razón o no. Pero de ser cierto, bueno, demostraría y respondería a muchas de las preguntas que se hacen los venezolanos sobre la huida del Coqui y su banda. Y en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos con el segundo reporte de nuestro corresponsal Carlos Uzcategui, El Miura. Ya de regreso a nuestro segundo reporte de la tarde, Carlos Uzcategui, El Miura, la voz del Caribe, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. En Barranquilla, familias en acción, pico y cédula hasta el sábado y agendamiento desde el día martes. Falleció el sacerdote Eudes Javier Medina Franco en la costa atlántica. Nueva convocatoria virtual del SENA cierra el 18 de agosto. Con el tema y el lema Yo no pago, yo denuncio, el Gaula Militar se reunió con comerciantes en Barranquilla. 183 estudiantes de maestrías y doctorados recibirán condonación en sus créditos educativos. Habla en disciplinario por error del Consejo de Estado en datos sobre compra de vacuna. Quiero anunciarles que buscaré la presidencia de nuestro país, lo dice Oscar Iván Zuloaga. Hasta 650 migrantes podrán pasar a diario de Colombia a Panamá. Incautan 80 paquetes con cocaína en La Guajira, iban hacia Europa. Balacera en la capital de Colombia, Bogotá, dejó un policía muerto y otro herido. Patinódromo Rafael Naranjo le abrirá las puertas al Festiverano de Hockey Senior Master. Luego de un año, Fernando Gaviria volvió a la victoria al imponerse en Portugal. 9 atletas colombianos positivos a COVID-19 en el Mundial Sub-20 de Kenia. Beneficios de política migratoria para venezolanas que llegan a Cartagena de India. Luego de que el presidente Iván Duque Márquez sancionara la ley de política integral migratoria, la senadora Emma Claudia Castellana explicó en qué consiste. El presidente Iván Duque sancionó recientemente la política integral migratoria que traza unos lineamientos en busca de una migración segura, ordenada y sobre todo regular para los migrantes que están llegando a Cartagena de India y al resto del país. Por ello, la senadora Emma Claudia Castellana, miembro del Partido Cambio Radical y coautora de la ley, señaló que esta política no podrá haber llegado en mejor momento teniendo en cuenta la crisis humanitaria que vive el Urabá antioqueño con los migrantes. Castellanos resaltó que esta política pretende contribuir con situaciones como la de Necoclí, donde actualmente 15.000 migrantes africanos y haitianos buscan pasar la frontera con Panamá. Además, con esta se quiere responder a la situación con los migrantes venezolanos, pues en el país permanecen aún 1.7 millones y en los últimos años han retornado más de 300.000 connacionales.
La coautora de la ley indica que esta tiene mayor alcance de establecer un marco legal permanente en materia de migración y extranjería. Aseguró que el proyecto incluye múltiples beneficios para los colombianos que retornan al país y que para los compatriotas residentes en el exterior, esta política facilita su acceso a la oferta de servicios y trámites institucionales y define los diferentes tipos de retornos a Colombia. Es necesario regularizar para atajar las situaciones de irregularidades que abren paso a la delincuencia. Este proyecto de política migratoria permitirá poner a salvo los miles de personas que han sido víctimas de tráfico de migrantes y, por supuesto, el tráfico ilícito, que en menos de 7 años en Colombia creció hasta casi 1000%, donde el 82% son mujeres y de ellas más del 10% son niños, niñas o adolescentes, según el Instituto Nacional de Medicina Legal, indicó la senadora Castellano. Asimismo, añadió que esta iniciativa también nos lleva a ponernos en los zapatos de los migrantes que han llegado por condiciones humanitarias, sobre todo si tenemos en cuenta que la Agencia para las Naciones Unidas estima que para finales del 2021 habría 6.2 millones de migrantes y refugiados venezolanos en el mundo y Colombia, lo cual no es un secreto, se ha convertido en el máximo receptor de esta realidad migratoria. Remató diciendo que la ley llega para fortalecer el Estatuto Temporal de Protección decretado en febrero del 2020 por el presidente Iván Duque Márquez, que beneficia a los ciudadanos colombianos en el exterior y a los retornados, así como a los migrantes extranjeros en Colombia. En el Cesar, transformación total. La empresa Drummond reestructuró la infraestructura de la institución Alfredo Correa de Andrés. Con la apertura del Alfredo Correa de Andrés se pasará de brindar una cobertura académica de 240 a más de 400 estudiantes. Falleció mujer en un accidente al sur del Cesar. En la región Caribe es la que más se habla de cerveza en Colombia. Alcalde de Valledupar: si no muestra resultados, vamos a exigir cambio del coronel de la policía. Según la administración municipal en la capital del Cesar, se han invertido más de 5.000 millones de pesos en materia de seguridad. En el vallenato, Rolando Ochoa habría despedido a Luis Fer Mercado de la Zona 8. Por el momento, el cantante no se ha pronunciado al respecto. Carlos Vives lanza Besos en cualquier horario, el videoclip grabado en Santa Marta. El SMAC a clases de derechos humanos. Empezó la cuenta regresiva para Expo Dubai con participación colombiana. Conforman Comité Ciudadano en Vereda de Bonda en el Magdalena. En esa reunión participaron 50 líderes y lideresas, quienes realizaron seguimiento a los acuerdos entre la administración distrital y la comunidad. El DAXA y Camacor desarrollaron mesas de trabajo en pro de la reactivación económica del sector del Cesar. Creadas 3.634 nuevas empresas en el Magdalena. Panfletos amenazantes en municipios del sur del Magdalena. Nos vamos para otros sectores de Colombia. Triste despedida para el actor británico arrollado en Medellín. Cae vehículo desde un 3er piso en la misma ciudad. Fiscalía investiga filtración de contratos de vacuna en Consejo de Estado. Riesgo total para los migrantes que cruzan a pie la selva del Darién. Desde Antioquia, oposición tramitará moción de censura contra la ministra Abu Denen. En ciclismo, Gaviria volvió a levantar los brazos en señal de triunfo. En Antioquia se levanta el alerta roja, pero hay riesgo de pico COVID. Avianca espera que en septiembre se apruebe su reorganización. Bancolombia presenta su resultado. Gana 1.69 billones en junio. En Colombia se propone reforma para que el Congreso sesione un mes más. Según la Jurisdicción Especial de Paz, el bloque oriental fue el mayor reclutador de niños de la FARC. Álvaro Montero Perales, entre los convocados para el morfociclo de la selección Colombia. Un capturado en Riohacha por robo de celulares y consolas de videojuegos. Sorpresa para todos, colombianos ya pueden hacer turismo sin visa en Ecuador, Perú y Bolivia. Alcalde de Alcande autorizó Congreso controlado de más de 3.000 migrantes represados en Necoclí. Sancionada ley fuero de paternidad de la autoría del senador Didier Lobo. Después de varios debates cumplidos en el Senado y Cámara, en una lucha constante de 2 años, el presidente de la República, Iván Duque, sancionó la ley 2141 por medio del cual se establece el fuero de paternidad.
Señores, nos estamos despidiendo. Será hasta mañana, si Dios lo permite. Un abrazo para todos. Carlos Ucátegui el Miura, la voz del Caribe, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Bueno, y fue el segundo reporte de Carlos Ucátegui el Miura desde La Guajira, Colombo, venezolana. La Federación de Productores Agrícolas de Venezuela ha venido denunciando una situación que de verdad es bastante criminal, porque quien realiza esto está haciéndole un daño no solamente a una persona, sino también a una familia y también a un país. Los productores agrícolas de la zona de los Andes, del estado Táchira y Mérida y Trujillo, han venido denunciando la falsificación de insumos agrícolas, fungicidas, insecticidas y fertilizantes que se compran en el mercado colombiano y que se los llevan a Venezuela, pues porque en Venezuela no lo hay, así de simple. Entonces, esta gente, después de pagar en pesos o en dólares estos productos, han conseguido que estos productos son falsos. Y esto ha traído como consecuencia que los pocos cultivos que se están haciendo se dañen y haya millonarias pérdidas para el campo y para los campesinos. Los productores agrícolas de la zona andina del estado Táchira, Mérida y Trujillo exigen a las autoridades de investigación sobre estos casos, porque esto es un crimen, no solamente contra el productor que a mucho esfuerzo busca los recursos para comprar los fungicidas y los fertilizantes y los insecticidas, sino también contra la familia y contra el país completo, porque al ellos no producir, la gente pues simple y llanamente pasa hambre. Y en otro orden de noticias, la UNICEF, 1 de cada 3 niños venezolanos trabaja en un lugar de ir a la escuela, y esto lo hacen en Perú. Pues según el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, 1 de cada 3 niños venezolanos trabaja en Perú. Más de la mitad pues llega con una trayectoria escolar interrumpida y se somete a estados de hacinamiento en sus hogares. Esta realidad afecta al 57% de las familias venezolanas, mientras que solo perjudica al 6,3% de la población peruana. Tal es el caso de Sofía, quien salió de Venezuela en compañía de su madre y sus 2 hermanos. Desde los 9 años, Sofía se encarga de cuidar a sus hermanos menores mientras su madre está trabajando. Sueño con que algún día pueda ser una profesional, ayudar a mi mamá y ayudar a mi hermano. Esto es lo que ha venido afirmando esta joven en una publicación de la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, en un país donde el 99,2% de los niños peruanos en edades comprometidas entre 6 y 11 años tienen un acceso a la educación. El 46% de los infantes venezolanos del mismo grupo no cuentan con ella. Lamentable esta situación, pero es la realidad de la migración venezolana en el mundo. Muchos padres han salido con familias completas para buscar alternativas de vida en otros países, y esto ha obligado primero a que los niños interrumpan el ciclo escolar formativo, y en segundo lugar que ellos se integren al campo laboral de manera anticipada con el objetivo de poder ayudar a la familia. Y en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, antes de irnos a la pausa comercial y musical, queremos agradecer la participación de Radio Delfín 1060 AM, de nuestro corresponsal Carlos Ucátegui, en el control a Robinson Cárdenas. Ya regresamos. Bueno, ¿y este tema qué les parece? A esta hora suena sabroso. Te amo con Felipe Peláez. Felipe Peláez, con él iniciamos así nuestra segunda hora de programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Seguimos en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre es noticia a través de este dial, el 1160 Radio San José y Cúcuta, de nuestras redes sociales oficiales. Síguenos en Facebook en Siempre Venezuela Radio, en Instagram @Siempre Venezuela Radio y en Twitter @Siempre Venezuela, y en la página web www.siemprevenezuelaweb.com. En este enlace con la voz del Río Arauca 1110 AM se incorpora Aruba Estéreo 91.5 FM y la voz de la Gran Colombia 1400 AM. Saludamos en el Control Master al señor Víctor Márquez. Continuamos con más información. Bueno, estamos muy cerca de ver un hecho histórico en el béisbol profesional de las Grandes Ligas, y se trata de la labor que ha venido haciendo el beisbolista venezolano Miguel Cabrera,
quien, según la periodista Mari Montes, especialista en el tema del béisbol profesional norteamericano, señala que la pelota que marcará el hito de los 500 cuadrangulares de Miguel Cabrera con los Tigres de Detroit será una pelota normal y corriente. No va a ser, no va a ser una pelota normal y corriente. Ya se ha previsto que cada vez que salga a batear Miguel Cabrera, la pelota llevará una marca especial. O sea, a él le van a lanzar un tipo de bola especial marcada. ¿Esto por qué? Porque cuando Cabrera batee su jonrón 500, caerá en el campo, en las graderías, y habrá alguien en las graderías que recogerá esa pelota. Entonces, en todo caso, pues allí esa pelota adquiere un valor extraordinario. Y la única manera de comprobar efectivamente que esa es la pelota que bateó Cabrera, o que bateará Cabrera, porque esto es a futuro, va a ser la manera de que esa pelota sea marcada. Entonces, la pelota que bate Cabrera con el jonrón 500 irá marcada. Y esa pelota, a partir de ese momento, valdrá una buena cantidad de dinero para que la agarre. Bueno, tenemos en la sala ya a nuestro invitado, a Rogelio Suárez Rivas, quien es un colega periodista y exdirector de la emisora Fe y Alegría en el occidente del país. Rogelio, bienvenido a Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Rogelio, ¿nos escuchas? Bueno, tenemos No tenemos conexión todavía, vamos a intentar hacerla prontamente. Seguimos con más informaciones en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Hay una noticia de verdad impactante. Se ha denunciado que en Tucupita, la capital del estado del Tamacuro, al oriente de Venezuela, se confirma la presencia de niños en condiciones de calle, quienes están pidiendo comida todos los días. No son 1, 2 o 3 niños, son varios niños que andan en esta condición de calle. Pero ¿sabes qué es la característica que une a todos estos niños? El hecho de que sus padres se marcharon de Venezuela y los dejaron atrás por la crisis. Y estos niños y niñas están solos en la calle en situación de mendicidad. Esto lo ha venido denunciando diversas organizaciones sociales de Tucupita, del estado del Tamacuro. Y manifiesta que estos niños están pidiendo dinero o alimentos por necesidad e incluso algunos por coacción. La generalidad de sus derechos humanos son vulnerados y las políticas públicas del Estado venezolano siguen siendo insuficientes. Pero vean ustedes qué terrible esta circunstancia, que unos padres hayan dejado a sus niños abandonados atrás a su suerte, que ellos mismos resuelvan, que vean a ver cómo se alimentan, cómo sobreviven. Y son niños de la calle, en condiciones de mendicidad. Pero es triste porque la mayoría de estos padres ha ido a parar a Trinidad y Tobago y a otras islas del Caribe buscando solucionar su situación económica. Pero es bastante lamentable esta situación. Como también es lamentable lo que está ocurriendo con la producción petrolera venezolana. La producción venezolana en julio, según Alejandro Grisanti, economista, presenta una leve caída de entre 19.000 y 25.000 barriles diarios, dependiendo de la fuente. En los 7 primeros meses del año, la caída es del 12% a 15%, entre 67.000 y 98.000 barriles diarios. La producción se ha venido estabilizando un poco más de 500.000 barriles diarios, pero muy lejos de la oferta que hizo Tarek El Aizami de una producción cercana al 1.000.000 de barriles diarios. Está muy lejos todavía Venezuela de producir 1.000.000 de barriles diarios, y tampoco ha cumplido la promesa el presidente de Petróleos de Venezuela, el ministro también de Petróleo, de tener en Venezuela una garantía de abastecimiento total. Se ha preferido, como se ha dicho en anteriores oportunidades, se ha preferido simple y llanamente abastecer el mercado cubano y por encima, pero muy por encima de la satisfacción de necesidades del mercado venezolano, del propio mercado interno. Esto porque se ha querido hacer esto como manera de negocio. Ahora sí,
Tenemos en línea telefónica, en línea de contacto a Rogelio Suárez Rivas, colega periodista. Buenas tardes, Rogelio. Bienvenido al programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Seguimos teniendo problemas técnicos para hacer esta conexión, lamentablemente, pero a veces hay que entender la situación de comunicaciones en Venezuela, en donde cada día se hace más y más complicado tener este contacto. Bueno, la Federación Médica Venezolana dejó en evidencia la crisis hospitalaria. Una investigación que ha desarrollado la Federación Médica de Venezuela determina que muchos hospitales del país están sin agua, sin cama y ni siquiera tienen las medicinas básicas. Esta situación se presenta fundamentalmente en los hospitales públicos del país, que se encuentran en condiciones precarias. Para el presidente de la Federación Médica Venezolana, Douglas León Natera, estos centros están carentes de herramientas de trabajo o insumos, no cuentan con servicios de limpieza ni mantenimiento, y esto a pesar de la llegada de la pandemia. La situación ha empeorado en los 301 hospitales de Venezuela, y esto para el médico urólogo y cirujano es más grave. En los hospitales de Clínico Universitario, Pérez Carreño, Los Magallanes, Periféricos del Ídice, Katia y Coche. También en los centros asistenciales como el Domingo Luciani, el Hospital Central de Maracay y el Luis Racetti de Barcelona. Allí se sigue presentando diversas circunstancias, diversas afectaciones que lamentablemente nos llegan en un momento en donde Venezuela está viviendo duramente la crisis de la pandemia, la crisis del COVID-19, y fíjense ustedes, los hospitales en la peor condición de toda la historia. En la peor condición de historia reciente de Venezuela se encuentran los hospitales, una condición que de verdad afecta duramente al país, porque la población, gran parte de la población venezolana no tiene el dinero, no tiene la posibilidad económica, no tiene la alternativa de poder ir a un hospital privado, y tienen que caer en hospitales públicos bajo esas condiciones tan difíciles, tan precarias, y que demuestran a las claras la poca preocupación que tiene el gobierno de facto en el tema de la salud de los venezolanos. Una condición de verdad que nos afecta bastante, como también afecta otra información que se publica sobre este tema. Tenemos en línea telefónica ya a nuestro invitado, a Rogelio Suárez Rivas. Rogelio, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido al programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Bueno, perfecto, ¿cómo están? Bueno, muy bien, Rogelio. Rogelio, vamos a empezar a conversar sobre un tema bastante específico. La situación de la radio en Venezuela. Esta radio que hace esfuerzos sobrehumanos por sobrevivir, ¿cómo se encuentra en este momento en Venezuela? Bueno, la radio que tenemos acá de radio, al menos en esta zona del país, en el estado Zulia, el tema de la pauta publicitaria, por ejemplo, ha bajado muchísimo por toda la contracción económica que hay en nuestro país. Eso en primer lugar. En segundo lugar, se supone que las radios son las radios comunitarias o comerciales, hacen documentos e introducen en Conatel para que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones aprueben si esa emisora es legal o está habilitada o no para poder irrumpir en el espacio, las ondas hercianas. Eso es complicado porque la mayoría de yo me atrevería a decir que la mayoría de las emisoras de este país no tienen habilitación por parte de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones. Entonces eso se ha convertido en una situación un poco difícil desde el punto de vista político, porque emisora que pues hable un poco más, sus programas de opinión, de noticias informativas, sean programas incisivos, sean programas que revelen la situación de realidad que ocurre en el país, pues es una forma de cooptar ese derecho de la comunicación de emisoras. Yo diría, para empezar con esas dos situaciones que viven las radios en este país.
Hay un hecho que de verdad nos llama mucho la atención, el empeño de muchos factores aliados del gobierno de atacar a emisoras como Fe y Alegría. ¿Por qué esta razón? ¿Por qué a cada rato escuchamos robaron antenas de Fe y Alegría, asaltaron instalaciones de Fe y Alegría, violaron la seguridad en la emisora Fe y Alegría en varios estados del país? Pareciera que Fe y Alegría se ha convertido también en un objetivo de acción en contra por parte de algunos aliados del gobierno de facto. Bueno, a ver, Fe y Alegría tiene 22 emisoras en el país. De estas 22 emisoras, Fe y Alegría adopta en los barrios de frontera de Venezuela. Si yo tengo ya, por ejemplo, en el sur hay 2 emisoras, en Táchira hay 1, en el estado Apure hay 4, y en Puerto de Ayacucho hay una emisora que no es propiamente de Fe y Alegría, que es del Vicariato Apostólico, pero que forma parte de la red de Fe y Alegría. Porque se ha priorizado estar en la zona frontera para dar voz, para que utilicen los micrófonos a la gente que está totalmente invisible en este país, desde el punto de vista mediático. Eso ha generado varias situaciones. Uno, desde el punto de vista por la situación económica. Te pongo el caso nada más de Radio Fe y Alegría para Guaypoa, que está ubicada en el municipio de Guajira, al norte del estado Zulia. Esa es una emisora que su antena de varios metros de altura era prácticamente custodiada por los mismos guayú, los indígenas guayú de la zona, durante muchos años desde que nació, que fue un 12 de octubre, por cierto, del 92, si no me falla la memoria. Hace 2 años, esa antena la desvalijó y la vendió como chatarra en Colombia. Estoy poniendo, por ejemplo, ese ejemplo que fue muy cercano a mí aquí en Maracaibo, desde el punto de vista del tema económico. Pero evidentemente ahí se mezcla la necesidad económica de personas con el tema político. Yo no te puedo decir que esos actos vandálicos hayan sido promovidos por personajes políticos o del gobierno regional o nacional. Eso no te lo puedo decir porque no hay pruebas al respecto. Pero evidentemente que, como tú bien dicho, muchas emisoras de Fe y Alegría han sido robadas, asaltadas, y bueno, se hacen las denuncias formales y al final no hay detenidos y no hay devolución de los equipos, cosa que evidentemente deja mucho que desear, ¿no? Y en cuanto al ejercicio del periodismo, el periodismo radial, yo siempre he calificado el periodismo radial como un periodismo de resistencia, porque si hay algo que lucha por sobrevivir en medios de comunicación en Venezuela es precisamente la radio. ¿Cómo se está haciendo el periodismo allá en Venezuela con estas circunstancias? Bueno, para empezar, yo como buen periodista, y eso ustedes lo saben perfectamente, claro, que son personas que tienen años haciendo periodismo, es que tenemos que ir a los sitios donde se generan las noticias, porque bueno, hay una onda ahora que las noticias las buscan en internet, pero el buen periodismo no puede buscar las noticias en internet, hay que ir al sitio donde ocurren los hechos, y eso implica gasolina, para empezar. Este es un país que tiene mucho petróleo, que tiene una refinería, un complejo refinador que está ubicado entre los 3 complejos refinadores más grandes del mundo, pero sin embargo no hay gasolina. Entonces, en primer lugar, salir a hacer periodismo es muy difícil porque no tienes gasolina para poder movilizar a los periodistas a los sitios donde se generan las noticias, donde tú vas a buscar información. Eso en primer lugar. En segundo lugar, hacer periodismo en Venezuela es difícil porque la información se ha centralizado. A ver, por ejemplo, yo durante muchos años hice periodismo de sucesos y uno iba a la policía, a el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, o sea, a los cuerpos policiales, y habían departamentos de prensa.
que daban información de sucesos. Estoy hablando de sucesos, ni siquiera de política. Hoy día eso no ocurre. Hoy día el que puede dar información de sucesos es el ministro, la ministra de Interior y Justicia y Paz, por ejemplo, o el comandante de la Policía Nacional Bolivariana en Caracas. Pero buscar información local en las regiones es imposible porque la orden es no dar información. Entonces, en este país no hay una ley que obliga a las instituciones públicas a dar información. Una ley de acceso a la información no existe en este país. Entonces, cada vez conseguir la información, digamos, de manera oficial, es más cuesta arriba. Aquí, por ejemplo, te escuché hablar al inicio de tu programa que estaba hablando de petróleo. Por ejemplo, aquí, esta zona, donde digo yo, que es una zona altamente petrolera, aquí uno puede ir a PDVSA y conseguir información. Hoy día usted si quiere información, te la tiene que dar el ministro de Energía y Petróleo, porque más nadie puede dar información al respecto. Una gabarra que se encalló en el lago, por ejemplo, esta información no te la da ningún vocero de la región, sino que tiene que ser el propio ministro de Energía y Petróleo. O sea, la información está totalmente centralizada, bueno, así es muy difícil hacer periodismo. Bueno, muchas gracias, Rogelio. Rogelio Suárez Rivas, periodista venezolano, periodista especializado en el área radial. Con él hemos conversado durante la tarde de hoy. Muchas gracias, Rogelio. Muchas gracias a ustedes y de verdad que, bueno, disculpen la situación técnica, pero bueno, estamos a la hora de acá en Maracaibo, Venezuela. Estaremos consultándote otros temas. Seguimos acá y vámonos a la pausa comercial y musical del momento. Y a regreso seguimos acá en Venezuela siempre, siempre Venezuela. Oye, pero qué bueno sonó este desconectado de Jorge Luis Chacín. Si usted la viera, ese tema es de su autoría, es autoría de él. La popularizó Guaco en su época, pero Jorge Luis lo ha hecho desconectado y ha sonado, pero muy bueno. Parece como si tuviéramos el grupo en casa ahí escuchándolo con un buen tema. Seguimos con más informaciones en Venezuela siempre, siempre Venezuela. Y capturados 2 sujetos vinculados a una banda de trata de personas en Nueva Esparta. Adolfo Valverde y Blanca Cecilia Espinosa Vázquez quedaron detenidos por una presunta vinculación con el tráfico de personas de Nueva Esparta. Esta irregularidad quedó detectada por funcionarios del CIPC el 12 de junio en Porlomar, el municipio Mariño. Valverde, de 51 años, y Espinosa, de 21, pues se encargarían de contactar a estas personas con los fines pornográficos. Esta captura se realizó en la calle Charaima luego de recibir una denuncia sobre la presencia de mujeres y niñas en el interior de una residencia con fines totalmente desconocidos. Bueno, y el diputado de la Asamblea Nacional del 2020, Juan Carlos Palencia, ha señalado que el gobierno de Nicolás Maduro y el llamado defensor del Táchira, protector del Táchira, Freddy Bernal, están jugando con el tema de la frontera al anunciar o dejar entrever que se podría reabrir en los próximos días. El gobierno quiere recuperar el estado Táchira como de lugar, porque es frontera, estratégico, y para nadie es un secreto que la dictadura maneja las trochas. Según la versión de Juan Carlos Palencia, Freddy Bernal, opcionado ya como candidato a la gobernación del estado Táchira por el chavismo, ofrecería como un logro de su gestión la reapertura del paso fronterizo y paso comercial en la frontera. Pero para Palencia esto es, y solo lo hacen por una estrategia política para captar votos. El ciudadano tachirense vive en la frontera, debo ir a buscar medicinas y comida. Por eso es atractiva esta estrategia que optó el llamado protector del Táchira, Freddy Bernal. Se dice, y lo hemos escuchado y lo hemos comentado aquí en el programa, que este anuncio lo harían efectivo a finales de septiembre o a principios de octubre. Esa sería la fecha que escogerían para hablar de una reapertura comercial condicionada que serviría a los fines electorales del señor Freddy Bernal. Sin embargo, este dirigente político venezolano afirma que no se puede dar falsas ilusiones a los venezolanos que necesitan movilizarse entre los dos países. Así lo reseñó Juan Carlos Palencia.
Y en Siempre Venezuela, Venezuela siempre es noticia a través de este dial, el 1160 Radio San José de Cúcuta, en nuestras redes sociales oficiales y de estos aliados. Tenemos el reporte de nuestro corresponsal Oliver Luyano, el amigo de todos. ¿Qué tal, amigos de Siempre Venezuela? Desde esta zona de frontera, desde Arauca, reporta para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Saraza. Mis amigos, seguimos en este recorrido por las calles de Arauca, conociendo más historias. Cada personaje una historia que ayuda a otros hermanos a seguir adelante, les sirve de motivación. Estoy con un hermano del Zulia, ¿nos dice su nombre, por favor? Julián Lima. Julián, cuéntanos, ¿de qué parte del Zulia tú eres? Del barrio Guanipamato, de la Curva de Molina, Armando Reverón y Guanipamato. ¿Cuánto tiempo llevas acá en Arauca? Ya aquí en Arauca 7 años. ¿Y por qué te decidiste por la tierra de Arauca? Porque aquí tengo familia también, entonces me vine para acá. Era más cómodo para mí, mucho más cómodo para buscar empleo. Y se me dieron las oportunidades mucho más fáciles que en Barina, porque me iba a ir para Barina inicialmente, pero entonces decidí con la esposa que tenía venirme para acá. ¿Y cómo te recibieron acá en Arauca? Ah, no, excelente. Aquí es un pueblito muy bacano desde siempre, que siempre han recibido a las personas de manera muy amena, muy colaborador con la gente que necesita. O sea, es una parte muy cálida. ¿A qué te dedicabas allá en Arauca? No, en Maracaibo. En Maracaibo. En Maracaibo me dedicaba, yo era comerciante de la Curva de Molina, tenía mi almacén de ropa. Por cuestiones de la vida, bueno, de la vida no, de la delincuencia, tuve que venir, emigrar. Antes de perder todo allá, me vine para acá y aquí me dediqué yo tenía muchos estudios en lo de la telefonía celular. Me vine para acá y aquí tuve muchas oportunidades con eso. ¿Y ahora te dedicas? A la reparación de equipos telefónicos. ¿Y con quién te viniste? ¿Con tu familia completa o...? Vine con mi familia completa. ¿Quién queda por allá? Por allá de la familia de mi esposa, la que era mi esposa, no queda nadie por allá, todos están viviendo aquí. Y un cuarto de la familia está viviendo lo que es en Barranquilla, Parque de Colombia también. Y así, todos, o sea, casi la mayoría de los amigos, los familiares que vivían en Maracaibo, todos se desplazaron lo que fueron a zona fronteriza, Barranquilla, Magangué, Arauca, bueno, unos pocos Arauca, más que toda la parte de la costa. Y Julián, ¿qué te dicen tus amigos cuando conversan contigo, por los que te quedan allá en Venezuela, acerca de la situación allá? No, ellos ahorita en el momento están, en la totalidad todos están emigrados, Ecuador, Perú, Colombia. Y sí, guardamos la esperanza de volver otra vez a ver el país que vivimos en aquel tiempo, que fue una vaina bonita, que se encontraba de todo, que vivíamos tranquilo, que se podía vivir. ¿Qué extrañas tú, Julián, de allá de Maracaibo? Uy, todo, Además claro. de la gaita, ¿no? Todo, claro. Uy, una Navidad increíble, una vaina muy vergataria. Sí, ¿verdad? Sí, claro, no, eso es una vaina maravillosa, que por lo menos en Maracaibo un diciembre, eso era una vaina inolvidable. Y que el país entero se llenaba de gaitas, ¿no? Los programas de música. Era un país rico, abundante en todo, absolutamente en todo. Era una cosa que se veía la felicidad, a pesar de que siempre hubo delincuencia, para qué no vamos a negar, pero se veía la prosperidad, el trabajo, las ganas de echar para adelante la gente. ¿Qué mensaje le daría, Julián, a las personas que están en Venezuela y que desean salir, que desean buscar nuevos horizontes? Pues la verdad, un mensaje como tal no. Más bien una reflexión, porque por lo menos a veces uno, y yendo a emigrar, pasa por muchas dificultades. No todos tenemos la misma suerte. Yo tuve muchísima suerte. No todos tenemos la misma suerte. Entonces hay que también pensar que a veces
duele decirlo, pero a veces una caja de clac es mucho mejor que emigrar. Y lamentablemente, o sea, diciéndolo así, lamentablemente, toca esperar que den uno las limosnas, porque a veces uno no sabe lo que los hijos van a sufrir más adelante, porque a veces hay mucha gente por aquí que pasan por la carretera. Yo voy en mi moto a veces viajando, yo llevo mi bolsita de agua, llevo mi mercadito, cositas así, para darle a la gente, porque se van caminando hasta Bogotá. Entonces eso es muy arrecho, uno salir de su país. ¿Qué opinas tú de la situación que vivimos en Venezuela? ¿Qué opinión tienes al respecto? La opinión es la más mala que se pueda tener. En verdad, esa situación, uno de los países más ricos del mundo, porque es que con la riqueza que hay en Venezuela, el petróleo, todas las riquezas naturales, los sitios turísticos, para que Venezuela esté viendo esta vaina, no, eso no tiene perdón de Dios. Para que eso no se vale por ningún lado. Nos dijiste que a ti, que tuviste mucha suerte acá en Arauca. Descríbenos cómo fue esa suerte que tú hablas. Pues desde que llegué tuve techo, tuve comida, tuve un trabajo fijo. Y sí, gracias a Dios he salido adelante, he tenido mi casa aquí propia, a costilla de mi trabajo, que aquí no es barato las cosas, no es barato los servicios. He tenido mi casa, me he mantenido, buen trabajito, gracias a Dios. Tengo 4 hijos, a todos mis hijos les doy su sustento, pues las madres no viven conmigo, entonces le tengo que mandar a mis niños. Y ¿Venezolano también? 2 son venezolanos, 2 son colombianos. Y pues le doy gracias a Dios porque yo he contado con muchísima suerte, gracias a mi Dios, de estar aquí en un país donde todo es más costoso. El costo de la vida, claro, aquí los servicios se lo comen a uno, agua, luz, todo. Y he contado con mucha suerte, gracias a mi Dios, y he tenido para darle a mis hijos y para vivir, no excelente, pero cómodamente, no me falta nada. ¿Piensas en algún momento regresar a Venezuela? Por supuesto, como todos los venezolanos que emigraron, todo el mundo quiere regresar y ver la Venezuela que estaba mucho antes. Bueno, Julián, quiero agradecerte por conversar con nosotros para Siempre Venezuela. Ok, gracias a ti que tienen pendiente todos los que emigramos siempre de una u otra manera. Y sí, que la gente conozca la realidad de las cosas, de lo que pasa. Bueno, mis amigos, estábamos hablando con Julián de allá del estado Zulia. Seguimos nosotros en la calle presentándoles a ustedes más historias de nuestros hermanos venezolanos. Mis amigos, desde esta zona de frontera, desde Arauca, reportó para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Zaraza. Bueno, y otra historia de venezolanos que hacen a través de su emprendimiento país. Cada vez que un emprendedor venezolano lucha, sale adelante, pues lo que está reflejando es lo mejor de Venezuela y está siendo también una oportunidad económica no solamente para él y para su familia, sino también para la sociedad colombiana o del país donde se encuentre. Hoy hubo una protesta de verdad muy emotiva, hubo una protesta muy emocional durante el día de hoy. Y fue la protesta de las madres de los niños fallecidos y pacientes del Hospital JM de Los Ríos. Ellos se fueron hasta la Embajada de México. Recordemos que en México va a sentarse tanto el gobierno como la oposición a partir de mañana. Aparentemente esta es la fecha determinada para esto. Pero los padres y madres de estos niños han colocado los zapatos de los niños frente a la embajada. Y esto pues es bastante simbólico. Es un símbolo de presencia, pero también de ausencia, porque estos niños no debían haber muerto. No debían haber muerto. Los padres exigieron la reactivación de los procedimientos para los trasplantes en Venezuela, porque no es posible que niños venezolanos estén sometidos a una condición tan inhumana como la negativa de las autoridades sanitarias de Venezuela de darles la autorización para reiniciar los procesos de trasplante que se venían realizando hasta hace apenas 4 años.
Y en otro orden de noticias, Nicolás Maduro propone a la banca pública otorgue créditos en divisas. Pues en la tarde de hoy, Nicolás Maduro ha realizado esta propuesta que la banca pública de Venezuela comience a dar créditos en divisas. En este sentido, en medio de la dolarización de facto, consideró que esta medida puede alentar esta producción nacional. Y durante una transmisión que ha venido realizando, ha subrayado que estos créditos se darían en petros, en criptomonedas creadas por su administración. Una vez se tenga esta moneda digital, pues se hará el cambio a la divisa que necesite el productor. Creo que ha llegado el momento de dar crédito a la banca pública en divisas extranjeras para las necesidades productivas. Lo damos en petro, en una criptomoneda de circulación nacional e internacional, y del petro pues lo cambia a euros, en yuanes, rublos, en dólares. Pues eso depende de qué es la actividad que va a realizar. Esto es lo que viene anotando en el día de hoy Nicolás Maduro. Bueno, a mí me parece que el anuncio, nadie va a cambiar por rubros, nadie va a cambiar por yuanes, nadie va a pedir cambio en otra moneda que no sea el dólar, porque el dólar es la moneda de intercambio comercial en Venezuela. Ahora, hay que ver si esto no se transforma en una nueva posibilidad de actos de corrupción, porque al otorgar créditos en petro, una moneda digital e inexistente en términos físicos, usted va a canjear esa moneda por dinero en efectivo, y todo el mundo, le aseguro que nadie va a pedir yuanes o rublos, la gente va a pedir dólares. Y ese dólar va con un negociado, porque quien determina el precio es una entidad desconocida en el mundo digital a través de una criptomoneda. Y yo le aseguro que va a ser la manera de buscar dinero fácil por más de uno que va a negociar este tipo de créditos de criptomonedas para cambiarlo luego en dólares. Bueno, sabemos que mañana se va a realizar ese diálogo, el viernes se va a realizar ese diálogo, donde va a estar sentada la oposición y el gobierno de Nicolás Maduro, pero Nicolás Maduro ha salido en horas de la tarde y ha revelado quiénes representarán y quiénes lo representarán en ese diálogo en México. Y eso lo ha informado hoy, quiénes serán esos dirigentes del chavismo que lo representarán en los diálogos con la oposición liderada por Juan Guaidó. En tal sentido, brindó detalles sobre una nueva ronda de negociaciones para solucionar la crisis política. Durante esa transmisión, Nicolás Maduro ha comunicado y Maduro comunicó que su hijo, Nicolás Maduro Guerra, participará en el diálogo. De igual forma, agregó también que Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional electa, el pasado 6 de diciembre, también participará en este diálogo. Nicolás Ernesto forma parte de la comisión de diálogo que va a México, encabezada por Jorge Rodríguez. Van para México para el diálogo con la oposición extremista de la derecha gobernada desde Estados Unidos. Esto es lo que viene reiterando en la tarde de hoy. Por lo menos va a hablar con una sola oposición y no las oposiciones, las oposiciones con las cuales él quería hablar. No. Va a hablar con una sola oposición, y es sin apellido la oposición en Venezuela. Esa es la situación que presenta Nicolás Maduro ante esto. Vamos a ver cuál de los 7 puntos de esos 4 que ha mostrado apenas, ¿no? Mire, ahora las condiciones de negociación son más fuertes por el lado de la llamada oposición, porque tiene sobre la mesa cartas muy duras, como el tema de las sanciones, como el tema de la acusación de la Corte Penal Internacional, como el tema seguramente mañana de lo de Alex Saab, como otros temas que van vinculando y van enredando al gobierno madurista. Si hay alguien dentro del gobierno madurista que quiera salvarse, lo debe hacer en este momento. Y esto debe formar parte de la negociación. Y si esto no va a ser solamente hablar de presos políticos, como lo hicieron en otras oportunidades. Este momento se va a hablar de reconstitución económica, social y política de un país. Y hay, para mí, si los negociadores de la oposición saben jugar las cartas, saben barajear las cartas, este va a ser un momento de lograr torcerle el brazo
a más de uno que pretende endurecer las posiciones y cerrarse a cualquier posibilidad de diálogo en el país. Y así con esta nota hemos llegado al final de una emisión más de Siempre Venezuela. Venezuela siempre es noticia a través de este dial, el 1160 Radio San José de Cúcuta, de nuestras redes sociales oficiales en Facebook, Instagram, Twitter, en la página web www.siemprevenezuelaweb.com, en enlace con la voz del Río Arauca 1110 AM, la voz de la Gran Colombia 1400 AM, Aruba Estéreo 91.5 FM. Agradecer en el Control Master a Alex Meneses, a Roberto Alexis Rojas, al señor Víctor Márquez, Gabriela Parra, Alan Peralta con Registro Nacional 0715 y quien les habló, Nancy Pacheco, con Registro Nacional 0713 del Colegio Nacional de Periodistas Seccional Norte de Santander. Hasta mañana. Hasta mañana, cuídense.